A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, buenos días. Hoy domingo, como siempre aquí, siempre en nuestra hora, a las 12:30, siempre estamos con vosotros y siempre traemos un escritor nuevo. Y hoy tenemos a Juan Moreno, que nos ha hecho un libro sobre un personaje que no sé por qué los libros de historia hablan poco. A mí me gusta mucho la historia contemporánea y de Largo Caballero solo sabe su nombre a veces. Y le han dedicado un libro fantástico a su figura que desde luego a mí me ha encantado y creo que hay que darlo a conocer. Y entonces, por tanto, como cada semana, pues procederemos a hacer nuestras preguntas a Juan Moreno, que es su escritor, su biógrafo, casi más que escritor. Y ha hecho un libro estupendo. Pues venga, empezamos. Juan, ¿por qué es un líder esencial del siglo XX? Para mí vital, porque, en clave española, desde luego, sin duda, porque ha sido no solamente ha ocupado todas las responsabilidades, ha empezado desde muy abajo, un autodidacta, ha sido un gran promotor del cooperativismo y el mutualismo laboral, ha sido secretario general de la UGT 20 años, presidente del PSOE, ha sido concejal de Madrid 5 veces, ha sido diputado por Barcelona, por cierto, en una ocasión, ha sido ministro de la Guerra, ministro de Trabajo y finalmente el único obrero que ha sido en nuestro país durante poco tiempo, unos 8 meses durante la guerra, jefe del gobierno. Las alcaldadas se han dado siempre en los ayuntamientos no democráticos. Este parece también que hizo alguna, ¿no? Pues no lo sé, yo creo que él no está, que yo sepa, por lo menos de la biografía de Julio Aróstegui enorme y de otras muchas, yo no he oído de que él haya hecho ninguna, al contrario, él fue un gran denunciador de las corruptelas que había. Cuando entró en el Ayuntamiento de Madrid, los cargos, nada más entrar, se repartían entre los concejales, que a su vez los distribuían entre familiares, y con los tres concejales socialistas que entraron, Pablo Iglesias, otro que no recuerdo ahora el nombre, y Largo Caballero, se negaron rotundamente a entrar en el reparto de cargos y prebendas, que era lo habitual en la época de la Restauración. El alcalde de Madrid, que se llamaba Alberto Aguilera, decía cuando veía a Pablo Iglesias y Largo Caballero acercarse, decía: atención señores, habrá que cambiar algunos usos porque acaba de entrar en la casa consistorial la pareja de la Guardia Civil. Es decir, que allí había una corrupción tremenda, pero Largo Caballero, yo creo que si algo le caracteriza, fue una gran honestidad personal. ¿Largo Caballero era un socialista de su época? Sí, indudablemente era un socialista de su época, con todas las contradicciones y todo lo que tenía serlo en aquella época. Era marxista y reformista a la vez. Era un hombre muy pragmático, un sindicalista muy pegado al terreno, y al mismo tiempo tenía una utopía revolucionaria que nunca abandonó, pero que él pensaba que al socialismo se llegaría sin grandes revoluciones, sino simplemente con avances de las conquistas laborales, de las conquistas sociales. El avance del propio movimiento obrero iría implantando el socialismo. Era una idea gradualista que no es española, que está copiada del socialismo francés, pero que aquí la adoptó el PSOE desde su nacimiento. ¿Se consideraba reformista y revolucionario? Sí, él de todas maneras en un momento determinado, en un congreso muy importante, cuando hubo la extinción de los comunistas y la acusan de reformista, él lo reconoce y dice: sí, yo siempre he presumido de ser un reformista, es mejor ser un reformista que
presumir de revolucionario y luego en la práctica ser un oportunista. Esa es una frase más o menos así. Santos Juliá suprimió la idea de la revolución política. ¿Cómo lo hizo? Que suprimió la idea de la revolución política, no lo entiendo bien. Lo dices en la página 17. Santos Juliá suprimió la idea de la revolución política. Sí, en el sentido que lo he dicho anteriormente, que él tenía esa idea de que la revolución era ir dando pasos poco a poco, que no habría un momento, no habría un golpe, digamos, ¿no? Ya. Esa es una cosa que él insiste mucho, aunque luego él se ve abocado a dar varios saltos, si quieren luego lo podemos hablar. De 1923 a 1929 colaboraba con la dictadura de Primo de Rivera. Esto se me hace extraño. Pues sí, esa es una de las acusaciones que se han hecho, pero en palabras de Julián Besteiro, porque aquí el Largo Caballero se suele llevar los palos en sus espaldas, los palos que en todo caso tenía que compartir con otros. Por ejemplo, en el caso de la dictadura de Primo de Rivera, la posición de Largo Caballero es la misma que la de Pablo Iglesias y es la misma que la de Julián Besteiro. No así de Indalecio Prieto, que era contrario, ¿no? Pero ellos dicen que no colaboran con la dictadura, sino que no tienen fuerzas para enfrentarse a la dictadura de Primo de Rivera y que al fin y al cabo el golpe de Primo de Rivera era un autogolpe. Es decir, no es un Pinochet o un Franco que se cargan una dictadura, una democracia. Es decir, el régimen monárquico de la Restauración no era una verdadera democracia. Lo que hace Primo de Rivera es disolver, suprimir las Cortes, suprimir el Parlamento, pero era un Parlamento que no estaba basado en el sufragio universal y era un Parlamento que fantoche también de alguna manera, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, salvemos la organización mientras pasa esto y es por lo que optaron, por ponerse un poco de lado, de perfil, mientras es cierto que la represión se centró en los anarquistas y en los comunistas, que entonces eran muy, muy escasos. Eso es verdad, pero al fin y al cabo Largo Caballero lo que dice es que ellos lo que hacen es no renunciar a los puestos de representación obrera que ya tenían, ¿eh? El único cargo nuevo que él acepta, y es nuevo, y esa es su gran responsabilidad y seguramente su gran error, es aceptar ser consejero de Estado, porque el Consejo de Estado era un órgano político, los otros eran organismos institucionales de participación social. Probable que se equivocara, pero al fin y al cabo el Consejo de Estado no dejaba de ser un órgano consultivo, es decir, no formaba parte del gobierno de la dictadura. Baroja, al igual que Unamuno, lo que no les perdona al País Vasco es que fueran nacionalistas. No sé qué manía les tienen, pobre gente. Aquí en Cataluña hay mucha gente que no es nacionalista y no pasa nada. Sí, es... Largo Caballero tiene sus contradicciones, porque al fin y al cabo él era muy contrario al nacionalismo vasco y al nacionalismo catalán, pero por ser nacionalismo burgueses, porque estaban muy metidos, pero luego al mismo tiempo él dice la división de España en provincia es irracional, no se corresponde con la pluralidad, con la verdadera realidad española, habría que ir a un modelo de regiones, dice él en su época. Y cuando llega el momento de la verdad, ese resentimiento que tiene hacia los nacionalismos, catalán y vasco, pues no le impide llamar a los dos partidos y meterlos en el gobierno. En su gobierno los mete a los dos, pese a las discrepancias. ¿Por qué obrero consciente? Bueno, es una expresión que se ha cuajado porque él es un hombre que va madurando, es decir, que no se hace, no adopta, digamos, las ideas socialistas de una manera o aventurera o improvisada. Es el gran sufrimiento que tiene durante una niñez de niño explotado, etcétera, etcétera, que va a él dando pasos y va siendo muy consciente de lo que hacía al asociarse. Le da mucha importancia al hecho de la asociación obrera. ¿Hizo más caballero por la capital que por la nación? ¿Estuvo más por Madrid que por el país?
más por Madrid porque era madrileño, claro, pero estuvo por todos lados, incluso fue a Cataluña a negociar con Salvador Seguí y con Ángel Pestaña, estuvo negociando la huelga general del 17 por, lo voy a decir mal, Vidriera, es que ahora no me sale el nombre de la población, donde hubo una reunión muy importante, donde fue él solo. Vidreras. Exacto. Y va él a negociar con ellos, y tenían muy buena relación, tanto con Pestaña como con Salvador Seguí, y él iba a dar conferencias a Coruña, y se movió por todas partes del país. Ya digo, en el 18 fue diputado por Barcelona. Araquistáin fue muy atrevido al decir que tenía nublado el juicio. Sí, pero eso lo dice muy al final, y es posible, puede llevar razón en el sentido de que había tenido muchísimos sufrimientos. Es decir, Largo Caballero en el 46, cuando rompe con Araquistáin, en realidad era un hombre que le quedaba poco tiempo por delante y tenía unos grandes sufrimientos, pero llevaba razón él. Él quería en el exilio, él no creía en el purismo de restaurar la República en las condiciones aquellas de nada más terminada la Segunda Guerra Mundial. Sabía que era una utopía y buscaba con Prieto una transición pacífica que tampoco pudo ser. La publicación de los recuerdos tuvo una difusión muy limitada. ¿Por qué? Porque es un libro, como casi todas las autobiografías, que no se publican en vida, que no dio tiempo a lo mejor se publicaron 8 o 10 años después de muerto, y bueno, y él, que era un hombre más bien brusco muy directo, muy poco digamos disimulador, pues vuelca ahí todas sus críticas de una manera a veces muy descarnada y a veces muy injusta, sobre todo con Indalecio Prieto. A Indalecio Prieto lo pone de vuelta y media, pese a que cuando escribe esas memorias en 1946 volvieron a coincidir un poco, y hay una correspondencia entre ellos muy amistosa. Tenía un carácter singular, raro si se prefiere, ¿no? Sí, era sobre todo rígido, un hombre rígido que tenía poco sentido del humor, tenía una gran seriedad, iba siempre de frente, no le sobra, cuando él quiere no le sobra, no le falta ironía, es capaz de ironizar sobre muchas cosas, pero en general era un poco áspero, digamos, ¿no?, en su dialéctica. Falta de sectarismo en Largo Caballero, dialéctica tachada y torpe. ¿Qué nos tienes que decir de esto? Bueno, él no era un orador brillante, pues como era Indalecio Prieto, o Cultivado, como era de los Ríos, como era Besteiro y todo esto. Su dialéctica era más vasta, por decirlo de alguna manera, más cruda, ¿no? Pero al fin y al cabo era un hombre capaz de aglutinar a las masas. Al final, cuando los franquistas están ya en Talavera de la Reina, a los pocos meses empezada la guerra, todo el frente, todos los milicianos, todas las fuerzas piden que Largo Caballero se haga gobierno. Era el verdadero líder de masas. Entonces tuvo carisma, pero de otra manera. Los tipógrafos tenían que saber leer y escribir, y por eso cobraban más. Desde luego, era una España que debía haber un analfabetismo que haría caer la cara de vergüenza a un país subdesarrollado, ¿no? Sí, bueno, es que los tipógrafos eran la aristocracia de la clase obrera, ¿no? Yeah. Como después fueron un poco algunos metalúrgicos, pero en aquella época eran... El propio Prieto pues empieza también, aunque luego llega director de periódico y tal, y propietario, pero muchos dirigentes, Pablo Iglesias y otros,
Pero Largo Caballero no. Largo Caballero empieza de albañil, de estuquista, una especialidad de la albañilería, y es siempre muy orgulloso de pertenecer a ese oficio. Siempre perteneció a la sociedad de albañiles. Por el alto valor que concedía la palabra dada, eso sería invariablemente toda su vida, ¿no? O sea, era un hombre de una palabra fija, intachable y que iba a misa, ¿no? ¿Me quieres decir? Sí. Una de las cosas que no toleraba es cuando él creía, yo creo que a veces se equivocaba, que había doblez por parte de alguien. No, él era muy leal a las decisiones que se tomaban. Sorprende la pobreza de Pablo Iglesias. Yo no lo he entendido. Tú lo dejas, pero pobre de solemnidad, porque tenía que dormir en la casa del pueblo, bueno, en las oficinas. ¿Cómo es eso? Pablo. Sí. Bueno, Pablo Iglesias, cuando hay algo en común con Largo Caballero, cuando viene a Madrid, viene porque ha perdido al padre y viene con otro hermano. Y uno, la madre tiene para tener a uno, pero el otro lo tiene que meter en el hospicio, que es el museo de la ciudad, el hospicio. Pablo Iglesias se cría en el hospicio de los niños pobres, que no los puede mantener los padres. Entonces él estaba acostumbrado a esa vida de pobreza. Luego llega tipógrafo, pero bueno, tampoco es que tipógrafo. Lo que pasa es que cuando se hace cargo de la dirección del socialista, ya no puede ser tipógrafo, tiene que dedicarse a eso, y hay dinero para darle un sueldo. Entonces, en los momentos en que no llegaba dinero de los afiliados, porque no llegaba nada, pues él tiene que dormir en donde puede, y duerme en el local del Partido Social. Incluso se hace una colecta para comprarle un abrigo, porque él iba sin abrigo, iba con una capa que con el frío que hace en Madrid en invierno, pues no le abrigaba. Eso es cierto, tenía una gran pobreza, sí. Concejal incorruptible, realeza municipal en Largo Caballero, ¿no? Ya como hemos dicho Largo Caballero antes. y Pablo Iglesias, los dos. Es que realmente el ayuntamiento, yo creo que eso debe ser muy extendido, pero el ayuntamiento de Madrid durante la restauración era un absoluto desgobierno, corrupción. Era más que desgobierno, era una corrupción generalizada. Es decir, aparte de que allí entraban los que ellos querían y era muy difícil entrar, hacían trampas electorales, etcétera, pero es que realmente se repartían todo. Y entonces estos intentan, los tres concejales socialistas, poner coto, pero es dificilísimo. Realmente la lucha fue titánica para denunciar las corrupciones que veían, y estuvieron amenazados de muerte porque realmente había mucho dinero por medio. Los socialistas no entraron nunca en el dilema de monarquía o república, ahora tampoco. Bueno, en realidad Largo Caballero considera la forma de gobierno como algo instrumental, es decir, no es un fin en sí mismo. Es decir, si la república sirve, pues vamos adelante, pero durante mucho tiempo ellos consideraron que los republicanos burgueses eran lo mismo, más o menos. Pero oyes, cuando la monarquía está tan corrupta y tiene, como era la monarquía de la Restauración, y tiene un momento de debilidad, en 1917 ellos se lanzan a una huelga general revolucionaria para que se forme un gobierno republicano moderado. Ellos no quieren entrar, dicen, no estamos preparados, los socialistas, pero hacemos una huelga general revolucionaria indefinida para que se forme un gobierno provisional y para que un reformista, Melquiades Álvarez, las fuerzas republicanas, formen ellas el gobierno. Es decir, que instrumentalmente sí están de acuerdo con la República, y cuando llega la Segunda República igual. Luego en el 33 pues se decepcionan, pero consideran que cuando Primo de Rivera está muy débil, ahora sí la República viene bien al movimiento obrero.
porque viene bien al movimiento obrero. Largo Caballero al final de su vida dio otra muestra de republicanismo. No era conceptual, sino dinámico. Caramba. Sí, sí, porque en el 46 es al contrario, lo he comentado un poco antes, es decir, el gobierno de la República en el exilio, que se formó, que no era representativo, porque al fin y al cabo, bueno, pues el Parlamento no funcionaba, por lo tanto, pero bueno, era el que reclamaba la legitimidad, pues exige que las potencias occidentales entren en España y acaben con la dictadura y reimplanten la República. Y bueno, pues el Largo Caballero también lo hubiera querido, y lo hubiera querido Indalecio Prieto y el Partido Comunista, pero saben que Estados Unidos no está por la labor, que Inglaterra no está por la labor y que eso no es posible. Y por lo tanto es cuando Largo Caballero formula un plan de transición de 11 puntos, que también se demuestra lo utópico y voluntarista, pero lo formula y dice su famosa frase: si hace 10 años me hubieran preguntado, hubiera dicho república, república, república. Si hoy me preguntan, digo libertad, libertad, libertad. Y luego cada uno le ponga el apellido que quiera. Y propone un referéndum para decidir la forma de gobierno. Un plebiscito. La primera y brevísima república tuvo 4 fugaces presidentes, o 5 si se cuenta el general Serrano. Es así, sí. ¿No? Esto. Sí. ¿Y qué hemos de entender por posibilistas? Dos de ellos catalanes. ¿Qué hemos de entender por posibilistas? Bueno, el problema es que la Primera República pues fue un suspiro, no duró nada, porque entre otras cosas las Cortes no eran republicanas, la mayoría de las Cortes entre los 3 facciones monárquicas tenían más que los republicanos, entonces aquello estaba completamente boicoteado y tal, y el movimiento obrero está surgiendo en aquel momento, toma distancia, y dice, pues esto no es lo que nosotros queremos, ¿no? Fue un movimiento que desgraciadamente ojalá y hubiera cuajado, pero le pasó lo mismo que a Amadeo de Saboya, que también era un gobierno progresista, aunque fuera en forma monárquica, con el general Prim de avalista, pero que en definitiva lo que se demostró es que el fracaso de lo que se llamó el sexenio liberal, que fue un sexenio democrático, pero que desgraciadamente después vino otra vez el absolutismo, como siempre pasa en nuestro país. Largo Caballero, hombre que nunca se arrepentía. Bueno, tampoco sirve para nada. Sí. Bueno, a lo mejor no hace una autocrítica explícita, ¿no? Pero implícitamente sí hay, porque hay giros. Él va dando giros. Entonces, de alguna manera, ¿quién no se arrepiente de cosas que ha hecho mal? Cuando tú haces una cosa distinta a la que habías hecho anteriormente, pues estás de alguna forma. Él en el 34 intenta un golpe revolucionario, cosa que siempre habría criticado a los comunistas y a los anarquistas y tal y cual, que decía que la clase obrera tenía que avanzar progresivamente. Sin embargo, él de alguna forma, y luego como ministro de Trabajo vuelve otra vez a una posición reformista. Largo Caballero en 2 años como ministro de Trabajo hace más leyes sociales que en 60 años la Tercera República Francesa. Eso fue una cosa de la que la acusaron, de que estaba yendo demasiado deprisa. Había pocas mujeres en los niveles altos de los organismos obreros y en otras asociaciones sindicales y políticas. En eso han tenido que pasar 80 años, ¿no? Pues sí, poquísima. En el socialismo solamente estaba Virginia González, que era una vallisoletana que se formó en el movimiento obrero también en Bilbao y luego en Madrid, y era la primera mujer que fue miembro de una ejecutiva, de la UGT, y luego en la República pues ya vimos, había tres diputadas. Largo elegido por Barcelona, hace extraño, que esto nos lo has dicho al principio.
¿Cómo es que Sí, fue elegido por Barcelona? Sí, porque el sistema electoral que había entonces era así, era muy distinto de ahora, ¿no? Es decir, que los partidos ponían los diputados por donde querían y luego hubo otras leyes que te podías presentar por varias provincias a la vez, etcétera. Es decir, y a largo caballero el Partido Socialista lo que hacía era poner candidatos en los sitios donde podían salir y daba igual Que fuera Cataluña, que Andalucía, que Extremadura. le daba exactamente lo mismo. Había un concepto de partido y el Partido Obrero era el Partido Obrero. Y entonces el Partido Obrero pues le daba igual, en teoría, no había el concepto, aparte de que el movimiento obrero, tanto el socialista como el anarquista, eran muy poco, digamos, regionalistas, como se decía entonces, o nacionalistas, como se dice ahora, ¿no? Entonces, el propio Salvador Seguí, cuando viene aquí, pues echa un discurso en la Casa del Pueblo diciendo que los trabajadores catalanes no tienen ningún problema, nada más que los mismos que tienen el resto de los trabajadores españoles, que no, y hace un discurso, digamos, anti-Cambó, ¿no? Anti-regionalista. No, yo creo que esos eran sistemas electorales muy curiosos, que hoy día no tienen son incomprensibles, yo tampoco lo comprendo. La posición adoptada por los socialistas era aliadófila, aunque no belicista. Sí, en el sentido de que eran partidarios eran simpatizantes de Francia, de Inglaterra, pero no eran partidarios de entrar en guerra, ¿no? España no hacía tanto que había tenido su propia guerras coloniales, se había perdido las colonias últimas, Cuba, Filipinas, etcétera, todo el desastre, el tema de la aventura en África, en fin, no estaba ni mucho menos para esto, y el movimiento obrero no hubiera querido. La posición del socialismo en principio era favorable a la neutralidad. Lo único que pasa es que había más simpatía por Francia que por Alemania, por supuesto, ¿no? Algunos compañeros quisieron montar una protección a Largo. Le dijeron que si te matan, te vengaremos. Parece que él prescindía mucho, ¿no?, de ir protegido. Que él prescindía mucho. No, esto fue una cosa muy curiosa. Yo lo cuento ahí, no lo pongo en duda, pero esto es un testimonio que nada más que está acreditado en unas memorias que todavía no han salido, en una biografía que hizo Llopis sobre Largo Caballero. Porque en las de Largo Caballero no lo cuenta esto. Sin embargo, Llopis lo cuenta, y cuenta que durante una huelga que hubo en Madrid, los anarquistas mandaron a unos pistoleros de Barcelona para matar a Largo Caballero. Caray. Entonces da unas pistas y da unas señales de cómo ocurrió aquello y cómo dialogaron con los anarquistas para que no se amenazara a Largo Caballero, etcétera, etcétera. Está todo escrito en un borrador de biografía que escribió Llopis sobre Largo Caballero, pero yo no pongo en duda en absoluto su versión, pero también señalo que Largo Caballero no habla de eso en sus memorias. Largo Caballero representaba siempre a la UGT. Largo Caballero, consejero de Estado. Largo Caballero, leal oposición a su majestad. Largo Caballero, colaboracionista. Explica esto. Sí, bueno, él negó eso, ¿no? Lo de leal oposición, él dice que para nada, ¿no? Que de leal oposición, y de hecho se negó a jurar lealtad al rey cuando ocupó el cargo de consejero de Estado. Era muy habitual entonces en el modelo socialista español, diferenciado en esto del de la CNT, que una persona acumulara muchos cargos. Largo Caballero fue siempre el gerente de la Mutualidad Obrera de Madrid y fue al mismo tiempo el representante de la fundación del Cerro que tenía esa mutualidad en el Banco de España, y fue siempre miembro del Consejo de Administración de la OIT. Desde 1919 se funda la OIT
en Washington hasta 1939, incluso en la frontera en Figueras quiere coger un tren para ir a Ginebra a una reunión de esto. Estuvo 20 años y siempre fue presidente de la agrupación socialista madrileña. Es decir, que todos esos cargos los tenían, no sé cómo se las apañaban aquellos hombres para mantener tantas responsabilidades, pero es cierto. Pero Besteiro también, Besteiro compaginaba a veces varios cargos y Pablo Iglesias igual, fue presidente de la UGT, del PSOE, en fin, es un modelo poco acorde con lo que ahora hay en política. ¿Cuáles son las huellas internacionales de Largo Caballero? Ya que él no quería que España quedara fuera de ningún importante foro internacional, por esto se puso en la OIT también, ¿no? Sí, bueno, él le da mucha importancia a la OIT. Lo principal hay que decir que España fue siempre, el movimiento obrero español fue siempre un poco aislacionista, ¿no? Formalmente internacionalista, pero un poco como que delegaban en los franceses todas las cosas, o primero en la Internacional de Marx y tal, pero después en el Partido Socialista francés, y pues cuando se funda la Segunda Internacional solamente hay un delegado, que es Pablo Iglesias, un delegado español, ¿no? Entonces, sin embargo, Largo Caballero, cuando él es elegido secretario general en 1918 y en 1919 se recompone la Internacional y se crea la OIT como organización tripartita del gobierno, empresarios y trabajadores, él va y desde entonces se engancha, intenta siempre ir a todas las reuniones internacionales y está en todas, y él se queda obsesionado con la idea de que los convenios de la OIT hay que implantarlos en España y convertirlos en ley, y de hecho él, cuando es ministro de Trabajo y le acusan de hacer leyes socialistas, dice, no, son leyes sociales, no socialistas. Esto es trasladar a la legislación española lo que ya está en la legislación internacional. Los trabajadores no tienen que hacer otra revolución más que la suya. Esto parece un verso también. Sí, esto tiene que ver con lo que decíamos. Pero vamos a ver, esto hay varios momentos en que él mismo se contradice. Es decir, él eso lo usa en acusación a Besteiro. Con Besteiro coincide en algunas cosas, pero cuando llega lo de la República, Largo Caballero se pone del lado del movimiento revolucionario republicano y Besteiro sigue crítico. Dice, no hay que hacer más revolución que la nuestra. Y Largo Caballero le contesta y le dice, ¿cómo que no hay que hacer más que revolución que la nuestra? La República va a ser buena para los trabajadores, etcétera. Ahí Largo Caballero lo que hace es criticar ese purismo de Besteiro, que luego, sin embargo, se convierte en presidente de las Cortes. Largo Caballero hizo un alegato justificando la insurrección de diciembre. No se callaba nunca, ¿verdad? ¿La de diciembre o la de octubre? La de diciembre del 30, ¿no? Sí. La de diciembre del 30. Bueno, pues sí, porque él es que el movimiento republicano se forma en San Sebastián y acude Indalecio Prieto por su cuenta y riesgo, diciendo que representa al socialismo, lo cual era mentira, se representaba a sí mismo. Pero luego Largo Caballero, él decide que sí, que hay que entrar en el comité revolucionario y se mete en el comité revolucionario. Cuando fracasan en 1930, aquí hay una cosa curiosa porque se lanza la huelga general, pero ahí hay unas dudas, fracasa la huelga general y una parte del ejército que se iba a sublevar no se subleva. Por cierto, uno de los que sí se sublevó fue Queipo de Llano. En Sevilla, pero este era capitán general de Sevilla, me parece. No, pero eso ya será guerra. Pero en 1930 él es un coronel de caballería y se subleva en la base lo diré ahora, de aquí de Madrid, en la base aérea ahora no me sale el nombre, en el sur de Madrid, y bombardean el Palacio Real, Hidalgo de Cisneros, y el hermano de Franco, Ramón Franco. Ramón Franco es el que
el que iba a bombardear el palacio. Es curioso, ¿no? Porque Ramón Franco, que luego se quedó con su hermano durante la guerra y murió, y Queipo de Llano, que fue uno de los más crueles militares franquistas, estuvieron en el alzamiento contra Alfonso XIII en ese golpe, en esa revolución fracasada de diciembre de 1930. Pero Largo Caballero se hizo una defensa tremenda de eso y criticó el exceso de prudencia de Julián Besteiro, que según él había dejado sin sacar adelante a los socialistas. Largo votó a favor de que se mantuviera la unanimidad parlamentaria de Calvo Sotelo, ¿no? Aparte de que se mantuviera. Sí. No, él simplemente él hace un comentario en el sentido de que cuando se le retira como exministro de la dictadura, se le quiere impedir que sea diputado Largo Caballero. Él dice que él, en su opinión, la habría dejado, porque al fin y al cabo él también se benefició de esa ley que decía que cuando uno es elegido diputado se le retiran los cargos. Nada más implantarse la República, hubo una ley de responsabilidades, responsabilidad política, en la cual pues naturalmente se acusó y se condenó al rey, a los ministros de la dictadura, etcétera, también a Calvo Sotelo. Pero al ser elegido diputado, según la ley todavía en vigor, se le tenía que conceder, se le tenían que retirar los cargos, que es lo que él mismo. Y Largo Caballero, el comentario que hace, que él se benefició de eso en 1917, puesto que fue elegido diputado en el 18 y pudo salir de la cárcel de Cartagena. Sanjurjo andaba borracho todo el día, ¿no? Eso es lo que dice Azaña. Azaña en su memoria dice eso, que cuando se proclamó la República ahí en la Puerta del Sol, pues le preguntó a que era el director de la Guardia Civil, que cuál era la actitud de sus subordinados, y él dijo que estaban a las órdenes del gobierno de la República, y dice que estaba medio, que se le notaba el olor a borracho, ¿no? Largo Caballero, ministro de Trabajo, ¿es así esto? Sí, ministro de Trabajo y en mi opinión el mejor ministro de Trabajo de la historia de España. Es decir, es un hombre que hizo en 2 años una labor legislativa tremenda, enorme, de leyes sociales beneficiosas, no solamente para el proletariado industrial, sino también para los campesinos, para las mujeres, fue realmente una labor muy muy fuerte. Y sin embargo, en sus memorias le dedica un breve capítulo, prácticamente unas pocas páginas. Es decir, él pasa un poco de autoelogiarse, digamos, porque él era así, no era capaz de dedicarle 2 páginas a contestar a un agravio, y sin embargo una cosa que él tenía su mérito, pues no le daba importancia. El nodo podías no emitirlo si no querías, pero tenías que pagarlo siempre, al menos durante el franquismo. ¿Esto fue así? ¿Fue en la República que salió el nodo? El nodo salió en el franquismo. En el franquismo, pero es que parece que tal como lo cuentas, da la impresión de que salía en la República, por esto me extrañó. No, pues no, ahora no recuerdo exactamente cómo lo he puesto, pero el nodo yo creo que fue una cosa instaurada en el franquismo, claro. Yo hago alusión a de que en el franquismo, a través del nodo y tal, pues se apropiaron de obras que se habían hecho durante la República, como las obras que hizo Indalecio Prieto, etcétera, como ministro de Obras Públicas, que se las atribuyeron luego ellos y tal, y utilizaron el nodo. Yo creo que en ese sentido es en el que menciono yo el tema del nodo.
Ley de términos municipales. España en administración pública ha sido repetidas veces campeona. Esto ya es cosecha mía, ¿eh? Pero la ley de términos municipales, esto en principio fue un invento de la República, ¿eh? Y una de las Pues mejores sí, leyes que hay, además. pues sí, sí. De todas maneras hay una cuestión muy importante y es que el problema principal que había con la legislación social, por la que era muy importante el tema agrario de la ley de términos municipales, es porque la mayoría de las cosas que se legislaban no llegaban al campo, y en el campo estaba la mayoría de Población, la mano de obra. mano de Entonces, obra. era muy importante el tema de la ley de términos municipales. Largo Caballero es el mejor ministro de Trabajo de nuestra historia. Largo Caballero, hay que estar convencido que realizar una obra socialista es una democracia, en una democracia burguesa es imposible. ¿Tú crees esto? Sí, bueno, es lo que viene a decir son dos cosas. Una en positivo, la dice antes, dice lo que estamos haciendo no son leyes socialistas, son leyes sociales. Es decir, estamos dentro de la línea de reformas que permite y que caben dentro de la República. Sin embargo, luego lo dice más adelante en un sentido más negativo. Viene a decir, cuando ya se decepciona con la llegada de la CEDA, con la llegada de la derecha, etcétera, etcétera, cuando ve en peligro la obra socialista del bienio anterior, el bienio republicano socialista, ahí es cuando es agrio y dice que en una república burguesa no cabe una obra socialista, ¿no? Es el periodo que se llama de la bolchevización de Largo Caballero, cuando Largo Caballero tiene la tentación bolchevique de transformar la república burguesa en una república socialista. Largo Caballero es el Lenin español, un poco raro esto. Sí, bueno, eso él le dedica mucho en el libro a explicar que eso fue una cosa que le pusieron los comunistas para ganárselo, etcétera, etcétera, y él más o menos viene así para engañarme cuando yo viene a decir, yo estoy muy lejos de eso, nunca me creí esas historias, y lo que estaban haciendo era simplemente quererme elevar tanto como el Lenin español para gobernar ellos. Es decir, a mí me elevan a la categoría del Lenin español, pero ellos quieren que los comisarios políticos del ejército sean todos del Partido Comunista, quieren cargarse al subsecretario de la guerra, que es mi hombre de confianza, quieren en definitiva que se unifique el Partido Comunista y el Partido Socialista en Cataluña para absorber al Partido Socialista y hacer un PSUV que en realidad es un partido comunista que se llama socialista. Quieren unificar las juventudes para absorber a las juventudes socialistas, lo llaman Juventudes Socialistas Unificadas, y ahora me quieren imponer, y él expulsa de su despacho al embajador soviético porque viene a exigirle que se unifique el PSOE y el PC. Y entonces él es ahí donde labra su final. Porque se opone, claro. La derecha dijo que Caballero huyó a Portugal, pero los que le conocen dicen que antes se habría dejado fusilar. Nunca salió nunca se fue a Portugal. No sé de dónde sale eso. Dijeron muchas leyendas. Yo lo cuento ahí en el libro. Él se refugió primero en la casa de Largo Caballero, que tenía Largo Caballero como diputado de Bilbao, tenía una casa aquí en Madrid cuando dormía aquí, y ahí es donde él se refugia, y luego se esconden por ahí en diversos domicilios, y luego al final, cuando él se da cuenta que ya ha fracasado la revolución, se va a su casa y espera a que llegue y le detengan. Él no salió para nada de España. A Largo en prisión no se le respetó nunca la condición de diputado. Lo tuvieron como un preso común. Sí, en el 34, ¿no? En el 34, cuando fracasa la Revolución de Octubre. Sí, pero también es cierto
que la represión que fue muy fuerte y muy dura en Asturias, cuando amainaron los días, fue mucho más, digamos, templada, ¿no? En el sentido de que sí, efectivamente, pues detuvieron a toda la cúpula del Partido Socialista y de la UGT, detuvieron al gobierno de la Generalitat y todo esto, que esto lo cuenta muy bien. Quien mejor lo cuenta es Carrillo en su memoria, la llegada de Companys a la cárcel Modelo, que por cierto habla muy bien de él, a diferencia de Largo Caballero, a diferencia de Azaña, y efectivamente no le respetaron la condición de diputado, pero él se defiende muy bien y él cínicamente niega todos los cargos y le dicen, pero ¿cómo es posible que usted diga que no tiene nada que ver con esta revolución, siendo usted el presidente del PSOE y el secretario general de la UGT? Y digo, pues mire usted, así son las cosas. Y no le pudieron condenar. Bueno, no, le dejaron en libertad al cabo de algunos, no sé si un par de meses o cosas así, estuvo detenido. Santiago Carrillo, discípulo incondicional de Largo. El matiz entre Prieto y Caballero es que el segundo creía que si los militares daban un golpe, bastaría una huelga general para aplastarlo, mientras que el primero no era tan optimista. ¿Es así esto? Pues sí, así lo dice Santiago Carrillo. Santiago Carrillo no era nada prietista, pero en su vejez, cuando escribió su memoria, defiende mucho a Indalecio Prieto y dice que llevaba razón, que llevaba razón no en lo del 34, porque lo del 34 se volcó junto a Largo Caballero en la organización de la huelga, pero le defiende como personaje, mientras que Largo Caballero, que es su padrino, su jefe político, bueno, pues dice que bueno, claro, obviamente Carrillo se pasa, digamos, al lado comunista y toda esa parte de Largo Caballero pues la critica, aunque dice que al final, cuando volvió de Alemania, que volvió dulcificado, algo así viene a decir. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro precioso sobre lo que fue la vida de un gran político español, Largo Caballero, su vida y sus logros, muy bien documentado. Leer La leyenda negra de Largo Caballero de Juan Moreno, editorial Almuzara, és fantàstico. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.